En una pequeña aldea de Ucrania nació Sergei Prokofiev. Su madre tocaba el piano durante horas y el pequeño Sergei escuchaba fascinado. Muy pronto quiso sentarse él también frente a aquellas teclas. Sergei no tardó en inventar sus propias melodías. Siendo todavía un niño, comenzó a escribir pequeñas piezas y hasta se atrevió a componer una ópera. La música se había convertido en su juego favorito. Sus padres comprendieron que aquel niño tenía un talento especial. Sergei recibió clases de grandes músicos y aprendía a una velocidad sorprendente. Cada día sus composiciones eran más atrevidas y originales. Con solo 13 años, Sergei llegó a San Petersburgo para estudiar en el conservatorio. Era mucho más joven que la mayoría de sus compañeros, pero estaba decidido a convertirse en un gran compositor y pianista. Prokofiev no quería escribir como los demás. Le encantaban los ritmos fuertes, las melodías inesperadas y los sonidos sorprendentes. Algunos quedaban fascinados con su música, y otros no entendían nada. Además de compositor, Sergei se convirtió en un extraordinario pianista. Sus manos recorrían el teclado con una fuerza impresionante y sus conciertos sorprendían al público por su energía y dificultad. Rusia atravesó tiempos muy difíciles y Prokofiev decidió marcharse. Viajó primero a Estados Unidos y después recorrió diferentes países de Europa, llevando consigo sus partituras y sus ganas de triunfar. Finalmente se instaló en París, una ciudad llena de artistas y nuevas ideas. Allí compuso ballets, conciertos y sinfonías, y su música comenzó a escucharse en algunos de los grandes escenarios europeos. Después de muchos años viajando, Prokofiev sentía cada vez más nostalgia de su tierra. Decidió regresar a la Unión Soviética junto a su familia, dispuesto a comenzar una nueva etapa de su vida. Un día recibió un encargo muy especial: crear una obra para enseñar los instrumentos de la orquesta a los niños. Así nació Pedro y el Lobo, una de sus composiciones más famosas. Prokofiev convirtió cada instrumento en un personaje. El pájaro era la flauta, el pato el oboe, el gato el clarinete y el abuelo el fagot. Hasta el temible lobo tenía su propio sonido. Prokofiev también llevó hasta la música una de las historias de amor más famosas de todos los tiempos: Romeo y Julieta. Sus melodías podían sonar delicadas y románticas, o convertirse de repente en poderosas danzas. Pero la vida de Prokofiev se volvió cada vez más complicada. Las autoridades soviéticas vigilaban de cerca a los artistas y algunas de sus obras fueron criticadas. Sergei tuvo que aprender a componer entre muchas dificultades. Con los años, su salud comenzó a empeorar, pero Prokofiev continuó componiendo siempre que podía. Incluso en los momentos más difíciles, seguía imaginando nuevas melodías y escribiéndolas sobre el papel.
Sergei Prokofiev murió en 1953, dejando tras de sí una música inconfundible. Sus ballets, conciertos, sinfonías y Aquel valiente Pedro siguen sonando hoy, demostrando que la música también puede contar historias.